Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de la investigación. Lo llaman el estrangulador de la ladera, pero en realidad pudieran ser dos criminales. Al no encontrar pistas y con cada vez más mujeres asesinadas, los investigadores se enfrentan a una lucha cuesta arriba. En los parques hay muchas veredas, pero solo un asesino de la vereda. Cuando la escena del crimen son todos los lugares al aire libre, ¿cómo los detectives lo encontrarán? Una carretera está repleta de cuerpos de hombres jóvenes. Las autoridades conocen la identidad del asesino de la interestatal, pero ¿podrán probarlo antes de que mate otra vez? Impulsado por la emoción del crimen, un asesino en serie no se detiene por sí solo. Mientras más se tarden en atraparlo, el número de víctimas será mayor. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Víctimas en aumento. Todo empezó durante Halloween en 1977. En las laderas del norte de Los Ángeles, la luz de la mañana reveló algo terrible a uno de los residentes de un tranquilo vecindario. En su patio delantero yacía el cuerpo de una mujer desnuda. Estaba muerta. Para que sus niños no vieran el cuerpo, la cubre con una lona. El detective Frank Salerno fue uno de los primeros en llegar. Cuando recibí la llamada me dijeron que podía ser una sobredosis, pero cuando vi el cuerpo, sin lugar a dudas, pensé que era un asesinato y no una sobredosis de droga. Había marcas de ataduras en su cuello, muñecas y tobillos, lo que indicaba que la víctima fue atada y estrangulada hasta morir. También fue violada. La policía no tenía idea de quién era la víctima ni de dónde venía. La única posible pista encontrada fue el fragmento de una fibra blanca en una de sus pestañas. No era mucho, pero era lo único que tenían las autoridades. Pero el detective Salerno observó algo más que podía ser crucial en su búsqueda. Era la posición del cuerpo. Parecía que la habían colocado en el lugar, no que la hubiesen lanzado allí. Fue como si dos personas la hubiesen cargado, tal vez desde una camioneta, como si la hubiesen sacado de una camioneta o algo así, y uno la hubiera llevado por los brazos y el otro por las piernas, y ambos la colocaron allí. Tuve la ligera impresión de que se trataba de dos personas. Los investigadores consideraron este estrangulamiento brutal y la forma en la que el criminal se deshizo del cuerpo como un incidente aislado, otro más de los asesinatos ocurridos en Los Ángeles. Pero ese homicidio era solo el principio. Menos de una semana después, una corredora se encuentra con el cuerpo de una mujer desnuda que yacía a plena vista al lado del camino. Con ese segundo cuerpo aparece un patrón mortal. Ambas víctimas fueron violadas, estranguladas y dejadas a plena vista. Cualquiera podía haber encontrado esos cuerpos, dejados en colinas poco inclinadas. La única diferencia era que los cuerpos eran distintos, pero tenían las mismas marcas en las muñecas y estaban en lugares similares. Las marcas de los tobillos estaban casi en el mismo lugar. Las marcas en la garganta eran iguales, las mismas marcas de ataduras. Supimos entonces que había uno o dos asesinos en serie responsables de dos muertes. Pero los asesinos no se detienen. La prensa, sin saber que la policía busca a dos sospechosos, llama al asesino el estrangulador de la ladera.
El 20 de noviembre, un niño de 9 años jugaba cerca de su casa cuando vio lo que parecía dos maniquíes. Al acercarse se dio cuenta de que no lo eran. Dolores Cepeda y Sonja Johnson estuvieron desaparecidas por una semana hasta que sus cuerpos fueron encontrados. No llegaban a los 15 años. El crimen coincidía con el patrón de los estranguladores a la perfección, salvo que en esta ocasión hubo un testigo. Un joven había visto a las muchachas un día antes de su desaparición. Cuando se bajaron de un autobús, notó que se detuvieron a hablar con alguien en un auto. No vio la cara del sujeto, pero recordaba que el auto era un sedán grande. La directora del colegio también les dio información útil a los oficiales. Conocía a las jóvenes en persona e insistió en que, con el terror del estrangulador de la ladera, las chicas jamás se hubieran ido con un desconocido, a menos que se hiciera pasar por un oficial de policía. La tensión en la ciudad y dentro de las fuerzas policiales era palpable, y los oficiales redoblaron sus esfuerzos para encontrar a los asesinos, quienes quieran que fuesen. En realidad, pasamos los 7 días de la semana como 12 a 15 horas al día trabajando. Nunca nos detuvimos. La policía solo tenía unos escasos indicios para encontrar a los estranguladores. No estaban seguros de si se trataba de un hombre o dos, o si el asesino era un oficial o si solo se hacía pasar por uno. Solo estaban seguros de algo. Con cada noche que pasara, más mujeres morirían. 28 de noviembre. Los asesinos no descansaron ni el Día de Acción de Gracias. Cuando los padres de Lauren Wagner se dieron cuenta de que no había llegado la noche anterior, se atemorizaron. Lo más inquietante era que su auto estaba estacionado afuera. Lo que le hubiese ocurrido a Lauren sucedió después de llegar a casa. Los oficiales revisan el vecindario, buscando alguna pista que los llevase a un sospechoso. ¿Ha visto algo sospechoso en el área? Una vecina recordó haber visto a Lauren estacionar a las 9 de la noche, seguida de otro auto. Dos hombres salieron y empezaron a discutir con ella. La testigo declaró que no parecían oficiales. Aún así, Lauren entró con ellos en el auto y se marcharon. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente. Además de las marcas características de los estranguladores, se hallan algunas fibras en el cuerpo de Wagner. No concordaban con la fibra hallada en el primer cuerpo. Después de 9 asesinatos brutales, apenas era la segunda evidencia encontrada en una víctima. La policía sigue inspeccionando las calles, pero con solo una vaga descripción de un auto no tenían mucho para continuar. Y no había forma de vincular las fibras con un sospechoso. Pero la declaración del testigo confirmó la teoría de que había dos asesinos. Las autoridades ahora creían que los hombres se hacían pasar por oficiales. 6 semanas después, aparece el cuerpo de una prostituta de 18 años. Los asesinos solo jugaban con la policía como un gato con un ratón. Dejaron el cuerpo en una ladera con el ayuntamiento como telón de fondo. Parecía que trataban de decirnos que aún estaban asesinando. Asesinaban con impunidad, que podían hacer lo que querían cuando querían. Se registra el apartamento donde la prostituta estuvo esa noche y se encuentran huellas que podían pertenecer a uno de los asesinos, pero no se hallan resultados al compararlas con la base de datos. Luego, tan repentinamente como empezaron los asesinatos, se detuvieron. Con poca evidencia para continuar, no había mucho que se pudiera hacer sino sentarse y esperar. Después de 4 meses de terror en Los Ángeles, una inquietante calma se apoderó de la ciudad. Los asesinos seguían allí,
pero nadie sabía cuándo ni dónde los estranguladores de la ladera atacarían otra vez. En enero de 1979, en Bellingham, Washington, un hombre denunció que su novia y su compañera habían desaparecido. Declaró que ellas debían cubrir a un conocido que trabajaba como guardia de seguridad. Es lo único que tenemos. Pueden empezar. Los investigadores van al apartamento de las mujeres. Apenas llegaron, el jefe de policía Terry Mangan sabía que Diane Wilder y Karen Mandic estaban en peligro. Tan pronto como llegamos, fue evidente que algo estaba muy mal. Habían dejado el auto de Diane Wilder allí con algunos alimentos, y algunos debían ser refrigerados. No habían alimentado a su gato, y las luces estaban encendidas. En una situación así, es difícil establecer pistas. La policía guarda lo que puede, incluyendo la tarjeta de un guardia de seguridad llamado Kenneth Bianchi y un mensaje con la letra de Diane Wilder que decía que él había llamado. Bianchi parecía un posible sospechoso, pero cuando la policía lo interroga, niega conocer a las mujeres y dijo que no sabía sobre la vigilancia. Declara que estuvo en un curso para policías ya que quería trabajar en el departamento del alguacil. Entendido, capitán. Horas después, los oficiales reciben la noticia que temían. Un carro había sido encontrado cerca de una construcción. Adentro había dos cuerpos, el de Diane Wilder y el de Karen Mandic. Fueron estranguladas. Los detectives determinan que los asesinatos fueron cometidos en otro lugar. Quien hubiese dejado los cuerpos allí había tomado medidas para limpiar sus rastros. Las autoridades no pudieron encontrar huellas en el auto. Había sido limpiado. Diane Wilder y Karen Mandic. Se trata de dos estudiantes. El criminalista de Bellingham, Bob Knudson, analiza la escena. Fueron halladas en un auto cerca de las 7. En nuestra opinión, definitivamente no fue el primer crimen del asesino. Era alguien que lo había hecho antes. Pero sin importar cuán experto sea un asesino, en algún momento dejará rastros de sus crímenes. Un solo cabello que no pertenecía a ninguna de las víctimas dio un rayo de esperanza a los detectives en su búsqueda de los asesinos. También había fibras doradas en uno de los zapatos y en las ropas de las mujeres, probablemente de una alfombra. Si encontraban la alfombra, hallarían la escena del crimen. Aunque no había problemas en encontrar una alfombra dorada, las probabilidades de hallar la correcta eran mínimas. Los detectives investigan una dirección hallada en la guantera. Mientras la investigación continúa, los detectives encuentran algo más. Debajo del auto había espigas de una planta de brezo. La policía lleva el auto al laboratorio para analizarlo más de cerca. Hallan varios raspones recientes en el tanque de gasolina. Los investigadores creen que cuando el asesino colocó los cuerpos en el auto, el peso hizo que la parte trasera del auto chocara contra una roca. El asesino pudo causar el raspón en el tanque al arrancar el auto. Una roca, una espiga de brezo y fibras doradas de alfombra. Los ingredientes perfectos de un misterio. ¿Cómo lo resolverían? Escuchen, esto es lo que haremos. Vamos. La dirección de la guantera era de una casa abandonada con alfombras doradas. Para obtener la llave, la policía contacta a la empresa de seguridad que la vigilaba. Era la empresa en la que trabajaba Kenneth Bianchi. La policía descubre que la llave había desaparecido de los archivos. Mientras esperaban la orden que les permitiera registrar la casa, los investigadores examinan los alrededores.
Allí habían plantas de brezo y otros arbustos. Recuerdo que Bob Knudsen hizo a un lado el brezo. Él y Terry White hallaron marcas recientes en la roca debajo del brezo que coincidieron con las marcas halladas debajo del auto. Lo que haremos ahora es examinar la roca. Dentro de la casa, los investigadores encuentran cabello de 3 personas. 2 coincidían con los de las víctimas. El tercero coincidía con el de la muestra hallada en el auto. El auto, las 2 víctimas y una tercera persona estuvieron en el lugar. Y los únicos que podían entrar en la casa, mientras que los dueños no estaban, eran los empleados de la compañía de seguridad. De nuevo, la policía busca a Kenneth Bianchi. Las autoridades obtienen una orden para registrar la casa de Bianchi en busca de pistas. Lo que encuentran es un sótano lleno de objetos robados. Los objetos robados bastaban para arrestar a Bianchi y detenerlo hasta encontrar evidencia que lo vinculara con los asesinatos. Los investigadores también descubren que nunca llegó al curso de policías la noche en la que Walter y Mandic desaparecieron. La policía no tuvo problemas en encontrarlo en su trabajo. Queda arrestado por... Los forenses comparan los cabellos encontrados en el auto y la casa con los de Bianchi. Sin lugar a dudas, estuvo en ambos sitios. Aunque estaban seguros de que Bianchi era el culpable, los oficiales no tenían idea de quién realmente era la persona que habían detenido. Claro. Al encontrar una licencia de California en su posesión, llaman a las autoridades de Los Ángeles para saber si tenía antecedentes. El detective que tomó la llamada era parte del equipo que buscaba al estrangulador de la ladera y vio las similitudes. Era la llamada que el detective Frank Salerno había esperado por 2 años. ¿Habla en serio? No solo vivía al lado y en la calle de 2 de las víctimas, sino que vivió en Tameron, donde estaba el caso de Kimberly Martin. Era un sujeto que estaba relacionado con 3 de las víctimas por su ubicación, algo que no habíamos visto nunca antes. El cabello encontrado en el auto en Washington coincidía con 2 de las víctimas en Los Ángeles. Oh, sí. Las huellas de Bianchi también lo vincularon al asesinato de la prostituta. Enfrentado a la evidencia, Bianchi confiesa los crímenes del estrangulador y dijo que su primo, Angelo Buono, fue su cómplice. Entonces reunimos toda la evidencia, las fibras, el fragmento de fibra, y obtuvimos una orden para registrar la casa de Angelo y su tapicería. Al registrar la tienda de tapicería de Buono, encuentran una coincidencia exacta con las fibras blancas halladas en 2 de las víctimas. Los primos explicaron cómo hallaron a sus víctimas. Recorrían las calles de Hollywood haciéndose pasar por policías. Algunas de las víctimas eran prostitutas y para ellos fue fácil que entraran en el auto. A otras simplemente las detenían por delitos falsos. Una vez que la mujer estaba en el auto, la esposaban y llevaban a la tienda de Buono, donde la ataban, violaban y estrangulaban hasta matarla. Luego se deshacían del cuerpo bajo la oscuridad de la noche. ¿A dónde vamos? A la vuelta de la esquina. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo se declara el acusado? Culpable. Señor Bianchi, responda, ¿cómo se declara? Culpable. Bianchi se declaró culpable de 2 asesinatos en primer grado en Washington y confesó 10 asesinatos en California. Él y Angelo ahora cumplen cadena perpetua sin libertad condicional. Muchos consideran las grandes ciudades como refugios para la violencia y los asesinatos, pero lo cierto es que no hay ley que mantenga a los asesinos en serie dentro de una sola ciudad.
En octubre de 1980, unos excursionistas disfrutaban de la belleza del Parque Estatal Monte Tamalpais, al norte de California, cuando hacen un terrible hallazgo. El cuerpo de una joven yacía en el lugar. Fue disparada en la cabeza y violada. La policía llega a la escena. La víctima era Ann Alderson, de 26 años. Había ido al parque el día anterior a meditar y no regresó. El detective Rich Keaton, de la policía del condado de Marin, dirige el caso. El parque es como un santuario, produce cierta reverencia, y de allí se observa la bahía de San Francisco. Que un crimen ocurriese en un lugar tan puro no era nada normal. No había mucha evidencia en la escena. Se hallan restos de material biológico en el cuerpo, y las balas encontradas son enviadas al laboratorio de Santa Rosa a fin de encontrar un posible sospechoso. El especialista forense Mike Waller analiza qué tipo de arma fue usada en el homicidio. Al analizar la bala con un estereomicroscopio como este y al observar las características y medidas, podemos tener una idea del modelo o el fabricante en algunos casos. Y una posible arma en este caso resultó ser lo que se conoce como una Rossi calibre 38, un revólver especial. Estas son las fotos de la escena. Sin sospechoso ni arma, la identificación no era de ayuda. Los investigadores no tenían otra opción sino guardar el caso hasta encontrar más información. No tuvieron que esperar mucho. Un mes después del asesinato, los detectives buscaban a dos mujeres desaparecidas en el Parque Nacional Costero Point Reyes, en el condado de Marin, pero no hallan lo que estaban buscando. Dos cuerpos, un hombre y una mujer, yacían en lo profundo del bosque. Fueron disparados. La policía revisa la escena, pero lo que hallan no es animador. No descubren huellas, tampoco cabellos ni fibras, solo las balas. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, encuentran a las mujeres que estaban buscando. Estaban muertas, también desnudas. Fueron disparadas y violadas. No se hallan huellas ni otras pistas. Mi primera impresión fue que no era posible, que esto no estaba pasando. No podía ser que halláramos 4 cuerpos de mujeres y uno de un hombre en este parque que fueron asesinados por lo que parecía ser abuso sexual. Los investigadores ahora tenían 5 homicidios y solo unas cuantas balas como pistas. Al examinar las marcas del cañón dejadas en las balas, Mike Waller confirma los temores de las autoridades. Todas las balas encontradas fueron disparadas con la misma arma. No había ninguna duda. Un asesino en serie acechaba a sus víctimas en los parques nacionales. Pero los detectives aún no lo encontrarían. La prensa apoda al criminal como el asesino de la vereda. Los detectives sabían que un auténtico asesino en serie no se detendría hasta ser atrapado, y hacerlo no sería fácil. El criminal era astuto. Los asesinatos fueron bien planeados. La policía esperaba que alguien hubiese visto al asesino antes de cometer sus crímenes. Un equipo reúne declaraciones de personas que habían visto a un hombre extraño en las veredas ese mismo día. Logran hacer un retrato con sus descripciones.
Los investigadores también crean un perfil del sospechoso basado en casos de asesinos similares. Podía ser un hombre blanco de 20 a 25, alto, delgado y con cabello negro. Podía ser atractivo y encantador, un joven extrovertido con una personalidad atrayente. Una vez que el retrato es aprobado, se reparten panfletos en todo el condado para alertar al público. Se colocan avisos en los parques estatales y varios agentes encubiertos recorren las veredas. Se pide al FBI que ayude con la investigación. La policía se ocupa de elaborar un plan para detener al asesino. Lo llaman Código 555. La idea era cerrar de inmediato todos los caminos que salen del condado al momento en el que se reportara el siguiente ataque. No serviría para prevenir otro homicidio, pero era la única forma de atrapar a un sospechoso. Había que hacer algo. La comunidad estaba muerta de miedo. Las veredas para montañismo estaban vacías. La gente no iba a los parques. El rostro del sospechoso se difunde en todos lados para alertar a la gente del condado. Pero la policía estaba lista. El código 555 podía ser activado en cualquier momento. La próxima vez que el asesino de la vereda atacara, no tendría escapatoria. Al igual que en un cuento de hadas, un monstruo acechaba a las hermosas montañas de Carolina del Norte. Aunque habían pasado 4 meses sin ningún incidente, los investigadores sabían que el asesino de la vereda no había terminado. En marzo de 1981, unos visitantes del parque Henry Cowell tomaban un descanso en el puesto de observación cuando oyen gritos. Un aterrorizado joven cojeaba por la vereda y les gritaba histéricamente. Estaba haciendo senderismo con su novia cuando un extraño se le acercó y les disparó. Su novia estaba muerta y el asesino seguía libre en el parque. La policía llega en minutos, pero el asesino había escapado. Stephen Hart es llevado al hospital. La policía de Marin estaba lista para atrapar al asesino de la vereda y preparada para cerrar todas las salidas del condado. Pudo haber funcionado, pero ese último ataque estaba fuera de su jurisdicción en el condado de Santa Cruz. El asesino de la vereda se había mudado. Le fascinaba observar lo que las agencias trataban de hacer y el hecho de que estaba a un paso delante de nosotros, un paso delante del arresto, y probablemente se alegraba ya que no había sido identificado ni descubierto. Estoy seguro de que leía todos los artículos sobre él. La policía de Santa Cruz halla algunas huellas en la escena y hace moldes de yeso para una futura comparación. Esto, junto con las balas, era casi toda la evidencia que tenían las autoridades, pero había algo que el asesino no tomó en cuenta. Stephen Hart sobrevivió al ataque. Era un testigo ocular. Pero cuando la policía le muestra el retrato del asesino de la vereda, algo sale terriblemente mal. Hart no lo reconoce. De hecho, estaba seguro de que era otro hombre. Ni siquiera se parece. Las autoridades ahora se enfrentaban a la posibilidad de que Hart y su novia hubiesen sido víctimas de un imitador. El hombre al que Hart describió no se parecía en nada al asesino del condado de Marin. Era robusto, con hombros anchos, llevaba lentes, bigotes y tenía el cabello corto. Y a diferencia del asesino del retrato, este sujeto tenía más de 25 años. Los detectives difunden el segundo retrato en el área y redoblan sus esfuerzos para atrapar no a uno, sino a 2 asesinos. Bien, gracias. Adiós. Pero luego el detective Keaton recibe una llamada que aclara las cosas.
El laboratorio comparó las balas del ataque en Santa Cruz con las del condado de Marin. Coincidían perfectamente. Las balas fueron disparadas con la misma arma. No se trataba de un hombre joven. El primer retrato había sido una pérdida de tiempo. Las autoridades buscaban al hombre equivocado. Proceden a distribuir el segundo retrato y se centran en la declaración del testigo. Así que en lugar de ser un joven blanco de 20 a 25 años, buscábamos a un hombre que tenía cerca de 50. Mientras la búsqueda continúa, las personas retoman su rutina. Heather Skaggs necesitaba un auto. Buscó uno con su novio desde hace unos meses, pero no tuvo suerte. Decidió ver un auto que uno de sus compañeros compró en rebaja. Sí, tengo el número en mi bolso. Lo llamaré para saber. Antes de salir, marca el número de su compañero. Su nombre era David Carpenter. Heather iba algo tarde y debía apresurarse si quería encontrarse a tiempo con Carpenter. Se despide y se marcha. Por última vez. En la mañana, como no había regresado a casa, su novio le pregunta a David Carpenter por ella. Bien. Carpenter no había visto ni oído de Heather en todo el día. Preocupado, su novio acude a la policía. Cuando los oficiales interrogan a Carpenter, les dice la misma historia, pero su parecido con el retrato del asesino de la vereda no podía ser pasado por alto. Por 2 semanas lo mantienen bajo vigilancia. Cuando descubren que tenía antecedentes de violación y agresión, los investigadores lo arrestan. Aunque el arma asesina no había sido encontrada, los investigadores hallan una bala calibre .38 en su auto. Es llevada al laboratorio. El cuerpo de Heather Skaggs fue encontrado unos días después. Stephen Hart se recuperó completamente del ataque y acude a ver una rueda de reconocimiento. No tuvo problemas en identificar al hombre que le disparó y que mató a su novia. No tenía dudas de que David Carpenter era el culpable. Al fin, las autoridades creen haber capturado al asesino de la vereda. Finalmente, los parques eran seguros y no habría más asesinatos sin sentido. Pero para lograr el caso, aún necesitaban encontrar el arma asesina. Pero un convicto que había conocido a Carpenter llama a la policía. Tenía información que compartiría a cambio de una reducción de condena. Declaró que encontrarían el arma enterrada bajo unos escombros en un terreno baldío en San Francisco. El arma es enviada al laboratorio y Mike Waller realiza un último análisis e identificación. Al probar él mismo el arma, Waller compara las balas con aquellas encontradas en la escena del crimen. ¡Voy a disparar! Cuando se comparan las balas, coinciden perfectamente. Sin duda alguna, ambas balas fueron disparadas con la misma arma. La policía tenía en sus manos el arma que asesinó a 7 personas. Además de la evidencia de balística, las muestras de sangre y saliva tomadas de Carpenter coincidían con la evidencia biológica encontrada en la primera escena. Carpenter había comprado recientemente un par de zapatos con diseños idénticos a los moldes tomados en la escena. David Carpenter no tuvo problemas en hallar y capturar a sus víctimas. Desde un lugar montañoso podía observar las veredas y encontrar a senderistas solitarios. Sabiendo exactamente a dónde se dirigían, podía emboscar a sus presas. Como si fuera una ejecución, Carpenter disparó a sus víctimas por detrás.
David Carpenter fue acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de violación. Recibió 2 penas de muerte. Carpenter elegía a ciertas víctimas para su satisfacción sexual. Los hombres que mató estuvieron en el momento y lugar equivocados. Aunque la mayoría de los asesinos en serie son hombres, no siempre atacan al sexo opuesto. En la primavera de 1983, un joven es hallado muerto en la Interestatal 294 en Lake County, Illinois. Fue atado, torturado, desvestido y apuñalado varias veces. Parecía ser un incidente aislado. Pero semanas después, otro cuerpo apareció en la Interestatal a menos de 1 kilómetro del anterior y en una condición escalofriantemente similar. En ambos casos, los detectives no encuentran casi pistas que los lleven al asesino. 4 meses después, Ralph Kalis es hallado muerto de la misma forma, en la misma área donde las primeras 2 víctimas fueron encontradas. La prensa le dio un apodo al criminal, el asesino de la Interestatal. Fue en esa escena donde las autoridades encontrarían lo que esperaban serían sus pistas más significativas. Las más importantes fueron unas huellas de zapatos y de neumáticos. Aunque pudieran no estar relacionadas con el asesinato, fue la primera vez que se hallaron ese tipo de huellas en la zona. Se hacen moldes de yeso en caso de que un sospechoso apareciera. El detective Dan Collin sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que matara otra vez. Cuando hallamos a la tercera víctima en agosto, Ralph Kalis, fue cuando supimos que había un asesino que atacaba en el lado norte de Chicago. Si hay un caso así, me avisan. Consciente de que los asesinos en serie suelen mudarse para evitar ser capturados, Collin notifica a las jurisdicciones cercanas. Cuando la policía de Lake County describe a las víctimas, las autoridades de Indiana reconocen ese patrón. Investigaban 9 casos de homicidio sin resolver que coincidían con el perfil del asesino. Todas las víctimas fueron apuñaladas de forma similar y abandonadas cerca de autopistas. La búsqueda llegó a un nuevo grado de urgencia ya que el asesino había cruzado las fronteras estatales para matar a 12 hombres. Exacto, hallamos... Entonces es cierto. Las autoridades de Indiana e Illinois unieron esfuerzos para buscar al asesino de la Interestatal. Después de recibir una pista, la policía de Indianápolis encuentra a un sospechoso, un hombre llamado Larry Eyler, que fue acusado y absuelto por un crimen similar. Aunque era el sospechoso número 1 en Indiana, no había evidencia sólida en su contra. Las autoridades no podían detenerlo hasta que atacara primero. Pero cuando lo hiciera, estarían listos para detenerlo. La policía de Illinois tenía los moldes de yeso de las huellas halladas en su última escena. Si las autoridades de Indiana hallaban la forma de comparar esas huellas con las de Eyler, serían bien recibidas. Menos de un mes después, tendrían su oportunidad. El 30 de septiembre de 1983, un oficial de Indiana detiene a 2 hombres en una camioneta estacionada cerca de la Interestatal 65. El conductor explicó que solo se detuvieron para ir al baño, pero de todas formas el oficial los interroga. Pregunta el nombre del conductor y era Larry Eyler. Así que cuando el oficial de patrulla mencionó su nombre, uno de los operadores lo reconoció y luego contactó a un detective de la Policía Estatal de Indiana que dijo: arresten a Larry, pónganlo en custodia y tráiganlo a la estación, por favor. Entre los objetos hallados en el auto de Eyler había un par de botas, un cuchillo y unas sogas. Parecía que la policía encontró al asesino de la Interestatal justo a tiempo.
Abran la puerta, por favor. Ayler fue puesto en custodia y sometido a una intensa interrogación. Mantuvo la calma y negó tener conocimiento de los asesinatos. Pero mientras era interrogado, los investigadores se ocupaban en reunir evidencia de los objetos incautados. En el laboratorio, los analistas observan la evidencia que había sido confiscada. Se tomaron huellas de las llantas del auto de Larry Ayler con la esperanza de vincularlas con el patrón de los moldes dejados en una de las escenas del asesino de la Interestatal. Los investigadores se sentían optimistas con sus hallazgos. Fueron los resultados esperados. Las huellas de las llantas coincidían perfectamente, así como las botas. Larry Ayler estuvo en la escena y los oficiales tenían evidencia para probarlo en un tribunal. Pero las huellas solo vinculaban a Ayler con el área donde fue encontrado el cuerpo. Eso no probaba que hubiese matado a Ralph Kalisz. Las huellas de la llanta. Esas pruebas estuvieron en los objetos incautados durante el arresto de Larry Ayler. Las suelas de sus botas estaban cubiertas de sangre seca. La sangre coincidía con la de Ralph Kalisz. También había rastros mínimos de sangre en un cuchillo hallado en el auto. Con pruebas tan evidentes, los investigadores estaban seguros de que tenían al culpable. Acusan a Larry Ayler del asesinato de Ralph Kalisz y se preparan para el juicio. Parecía el final del asesino de la Interestatal, pero no fue así. Toda la evidencia no sirvió de nada. Rechazaron la evidencia por lo que se conoce como la norma de exclusión, el fruto del árbol. No se puede incautar evidencia ilegalmente y usarla contra alguien. Al parecer, el sargento que respondió la llamada del oficial confundió el interrogatorio de rutina con una orden de detención. Había sido arrestado injustamente. A pesar de que la evidencia forense era concluyente, no servía de nada si no se seguían los procedimientos adecuados. El cuchillo, las botas y las huellas fueron considerados inadmisibles. Ayler fue liberado. La policía debía empezar de nuevo. Aunque era culpable, Ayler salió libre. Lo que las autoridades podían hacer era ver y esperar a que tratara de matar otra vez. La policía de Illinois trató de vigilar a Larry Ayler, no solo para prevenir otro homicidio, sino porque esperaban que cometiera un error y dejara evidencia que pudieran usar. Pero una vigilancia constante era imposible. La gente dirá, ¿y por qué no lo vigilan? No hay forma que los oficiales lo observen 24 horas al día, 7 días a la semana. No es posible. No se puede hacer mientras la gente continúa con su rutina. No podíamos. Era cuestión de esperar a que Larry tratara de matar, y Danny Bridges fue la respuesta. En agosto de 1984, un conserje en un edificio de Chicago observó a un hombre de un edificio cercano lanzar bolsas de basura en el contenedor incorrecto. No era la primera vez que ocurría, así que el conserje se encargó de quitar las bolsas del contenedor de basura. Pero cuando levantó una bolsa, esta se rompió, revelando algo terrible. Había una pierna humana que sobresalía del plástico. Cuando la policía acude al lugar, reconocen el edificio de Ayler justo al lado. Las bolsas contenían el cuerpo desmembrado de un joven identificado como Danny Bridges. Aunque no era el modus operandi del asesino de la Interestatal, las autoridades sabían que las bolsas los llevarían a Ayler. Se envían las bolsas al laboratorio del Departamento de Policía de Chicago. El forense James Doran estaba a cargo de la examinación. Prestamos atención particular a las bolsas de plástico donde estaba el cuerpo desmembrado. La razón fue porque creímos que podía haber impresiones o huellas allí
Y podíamos vincularlas a un sospechoso. Las bolsas son examinadas en búsqueda de huellas. Doran descubre varias huellas intactas. A nadie le sorprendió que fuesen de Larry Eyler. Los investigadores otra vez lo tenían donde querían, pero fueron más meticulosos. La evidencia era incuestionable. Se siguieron los procedimientos. El reinado del terror de Eyler en las interestatales había terminado, o eso pensaban. Muy bien. Adiós. Cuando interrogan a Eyler, él explicó que había lanzado algunas bolsas en el contenedor y que tuvo que mover otras para hacer espacio. Dijo que debió haber movido las bolsas con los cuerpos. Las autoridades sabían que mentía, pero lo cierto es que cualquiera pudo haber tocado esas bolsas una vez que estaban en el contenedor. Era una coartada perfecta. Una vez más, parecía que el asesino de la interestatal sí seguiría libre. Con la esperanza de atrapar al asesino, se buscan huellas dactilares otra vez, pero en el interior de las bolsas que contenían las partes. En una de ellas, el forense James Doran encontró una sola huella dejada por Larry Eyler. Es que no hay dos personas en este mundo con las mismas huellas. Y a menos que Larry Eyler pudiese explicar por qué estaba su huella en el interior de la bolsa que contenía los restos de Danny Bridges, pues teníamos al asesino de Bridges. Con una sola huella, la policía arresta a Eyler y lo acusa del homicidio de Danny Bridges. Una vez más, las autoridades arrestan a Eyler, pero en esta ocasión se asegurarían de que no saliera libre. Debían analizar cada centímetro de su apartamento a fin de crear un caso sólido que presentar ante el tribunal. Al principio, los investigadores hallaron el apartamento virtualmente impecable, pero cuando empiezan con la búsqueda descubren las piezas del rompecabezas de un terrible asesinato. La historia de la muerte de Danny Bridges fue revelada a través de la evidencia hallada en el lugar. Un punzón hallado en la habitación tenía pequeños rastros de sangre humana. Aunque las muestras eran muy diminutas para compararlas, los investigadores creen que se trataba del arma que causó las perforaciones en el cuerpo. Los detectives también hallan parte de una sierra que creen se usó para cortar el cuerpo. Aunque tenía restos de sangre, esta no era suficiente para ser comparada con la de Danny Bridges. Que un crimen tan brutal hubiese ocurrido en un espacio tan reducido sorprende a las autoridades debido a la limpieza del lugar. Los detectives creen que si el cuerpo fue desmembrado en el apartamento, el asesino debió haberlo hecho en el baño. Examinan la entrada esperando encontrar restos de sangre que Eyler no hubiese limpiado. Hallan lo que buscan. Debajo de la entrada del baño había suficiente sangre para analizar. Es enviada al laboratorio. Para entender mejor cómo ocurrió el homicidio, los investigadores apagan las luces. Luminol es un químico que brilla cuando está en contacto con rastros de sangre. Así sean minúsculos, al esparcir la sustancia, la verdad sale a la luz. Este brutal crimen dejó manchas en todo el apartamento. La microanalista Marian Caporuso fue responsable de extraer evidencia de la escena. Cuando hicimos la prueba con el luminol, aunque sabíamos que había sangre en el lugar, ninguno de nosotros estaba realmente preparado para saber cuán enorme sería la cantidad de sangre que había allí y el patrón de limpieza.
Creo recordar haber oído un suspiro cuando vimos cómo el luminol nos indicó la forma en la que la escena del crimen fue limpiada. Las muestras de sangre son analizadas para determinar si pertenecían a Danny Bridges o si eran de otra desafortunada víctima. En ese momento, las pruebas de ADN no estaban disponibles. Proviene del... El tipo de prueba que se podía hacer en los años 80 era una prueba de marcadores genéticos. Hice un análisis en 6 marcadores genéticos y concluí que la sangre bajo la entrada coincidía con el tipo de sangre de Danny Bridges. Esa combinación particular ocurría en 3% de la población caucásica. Ese nivel de precisión, junto con otras evidencias, bastó para acusar a Larry Eyler del asesinato de Danny Bridges. Fue condenado a muerte. Luego confesó haber matado a otras 22 víctimas en 4 años. El 21 de agosto de 1994 recogió a Danny Bridges afuera de un bar. Pero en lugar de ir a un área apartada, esta vez Eyler llevó al joven a su casa. Después de atarlo, Eyler lo apuñaló y torturó. Tuvo que arrastrar el cuerpo hasta la bañera a fin de desmembrarlo y deshacerse de él. La sangre cubrió el apartamento y aunque lo limpió con extremo cuidado, las manchas de su culpabilidad eran imborrables. Aun cuando un asesino en serie es atrapado, sus motivos pueden seguir siendo un misterio. Los expertos ahora saben que la sed de sangre de estos asesinos no se detiene. Pero los investigadores tampoco se detienen en su misión para detenerlos. Aunque sus crímenes sean cuantiosos, su éxito depende de una serie de pequeñas pistas que siempre dejan atrás. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Justo a tiempo, se descubre que una mujer estaba siendo envenenada con arsénico. Pero otras antes de ella no tuvieron tanta suerte. Los investigadores deben crear un caso basado en restos cremados. Los doctores observan cómo la condición de un hombre se deteriora hasta morir. Los detectives declaran la muerte como homicidio. Y si no detienen al culpable, puede haber más víctimas. Una joven muere mientras practicaba equitación. Pero una serie de pistas sutiles llevan a los investigadores a creer que esta muerte no fue un accidente. La mayoría de los que son envenenados son víctimas de la falta de juicio de alguien en quien confían. Pero los investigadores solo necesitarán una pizca de sospecha para detectar un gusto por el veneno. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Un gusto por el veneno. En marzo de 1988, en el pueblo de San Angelo, Texas, los paramédicos acuden a una llamada en el hogar de Lita y Olgie Nobles. Miren. Lita les dice a los paramédicos que ella y Olgie estuvieron padeciendo de gripe intestinal. Olgie se negó a ir al hospital. 3 días después, Lita encontró a Olgie inconsciente. Los paramédicos lo declaran muerto. Lita Nolby había cuidado de su esposo durante meses. Estuvo en un accidente automovilístico que casi lo mata. Como tenía la mandíbula fracturada, solo podía consumir compotas. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío, cómo quisiera... La convalecencia de Olgie no fue nada tranquila. Él y Lita discutían como gatos y perros. Todo el tiempo te quejas. No sabes cómo es esto. A pesar de la tensión, parecía que se recuperaba.
A Lita tampoco le iba bien. El estrés de atender a su beligerante esposo agravaba sus úlceras. Vivía a base de antiácidos. 2 meses después de la muerte de Olgi, Tim Scoggin, un amigo cercano, lleva a Lita al hospital. Se quejaba de tener fatiga extrema, vómitos y dolores estomacales. Perdió una gran cantidad de sangre. Veamos. Los doctores creían que se trataba de una úlcera, pero el tratamiento no mejoró su condición. Las semanas pasan y ella empeora. Dígame, ¿qué es lo que siente? Aquí. ¿No tiene algo más? Luego sus manos y pies se paralizan. Los doctores hicieron un sinfín de exámenes para buscar la causa, incluyendo una prueba de metales pesados. Tendremos que hacerle una prueba en caso de que tenga... El análisis de orina resultó positivo. Lita Nobles tenía arsénico en su organismo. Se contacta a los Rangers de Texas. Lo primero que el investigador George Fraser debía hacer era descartar la contaminación ambiental como origen de la toxina. Cuando empezamos la investigación, lo que sabíamos era que había arsénico en el cuerpo de Lita Nobles. En el proceso de descarte, para saber el origen del veneno, también analizamos el agua. Había un pozo allí. El arsénico es un metal venenoso hallado en la tierra. Como es un elemento, no puede romperse. Pero sus átomos pueden combinarse para formar otras sustancias. Una pizca de arsénico tiene una potencia letal. En Texas, se llegó a usar como defoliante de algodón. Pero si se vierte, podría contaminar el agua. Se toman y analizan muestras del hogar de los Nobles. El pozo estaba limpio. Los investigadores interrogan al hermano y a la cuñada de Lita, quienes se quedaron en su casa después de la muerte de Olgi. Ninguno de ellos presentó síntomas, aunque habían tenido todas sus comidas allí. Durante ese tiempo, Lita se enfermó mucho más, lo que indicaba que fue envenenada repetidamente con arsénico. Mientras los investigadores descartan todas las fuentes de contaminación accidental, llegan a una conclusión. Lita Nobles no fue envenenada por accidente. Era el blanco de un homicidio. Alguien quería matarla. Quería saber si... Los investigadores la interrogan al respecto. Creo que él guardaba cosas así en el garaje. Ella señala a su esposo fallecido. Nuestro primer sospechoso en el crimen era Olgi. La razón es que eran una pareja de ancianos y hubo muchas veces en las que discutieron y parecía que siempre ocurría lo mismo. Ella nos dijo que si alguien la envenenaba, era él. Tuvimos que considerarlo como sospechoso aun cuando estaba muerto. Para saber si Olgi tuvo que ver con el envenenamiento de su esposa, había que confirmar si fue envenenada después de su muerte. Para los oficiales, el cabello de la víctima tendría la respuesta. Por favor, diríjase a... El arsénico se mantiene en el cabello y las uñas después de salir del sistema sanguíneo. Mediante un análisis, los forenses podrían determinar cómo y cuándo Lita había sido envenenada. Y si lo descubrían, tendrían una mejor idea de quién lo hizo. En la Universidad de Texas, el químico Dennis James usa un reactor nuclear para determinar la cantidad exacta de la sustancia en una muestra. Este proceso se llama análisis de activación neutrónica. El análisis de activación neutrónica puede buscar muchos tipos diferentes de materiales. Algunos son venenosos y otros no. Es particularmente sensible a los metales de transición y a algunos metales pesados. El cabello de Lita fue cortado en 6 segmentos y cada uno representaba un mes de crecimiento. Al comparar el arsénico en cada segmento, los científicos podían elaborar una línea de tiempo que mostraba cuándo fue consumida cada dosis y cuánto arsénico contenía.
El recipiente que contenía las muestras es llenado hasta el tope. Luego se expone a la energía nuclear por 6 horas, tiempo en el cual algunos elementos de las muestras absorben partículas subatómicas y se vuelven inestables. Luego de ser quitados del reactor, los elementos bajan al perder las partículas subatómicas extras. Mientras ocurre esto, emite una explosión de energía llamada rayos gamma. Con un detector de rayos gamma, los técnicos buscan la emisión característica del arsénico. Al comparar los resultados de los segmentos del cabello con muestras de contraste, pueden calcular la concentración de arsénico en cada muestra. Cada milímetro del cabello de Lita Nobles, de la punta hasta la raíz, mostraba una cantidad creciente de arsénico. La dosis de Lita se había incrementado en los últimos 6 meses. Al darle cantidades moderadas de arsénico en ese periodo, sin querer, el asesino había hecho que la tolerancia de Lita hacia el veneno aumentara, lo que trató de eliminar con una fuerte dosis justo antes de su hospitalización. El veneno fue administrado después de la muerte de Olgi. Él no podía ser el culpable, pero pudo ser una víctima. Aunque el cabello de Olgi era muy corto para determinar por cuánto tiempo fue envenenado, las muestras tomadas de su cuerpo mostraban que, al igual que su esposa, había consumido una dosis masiva de arsénico. La toxina se hallaba en sus órganos. Encontrar al envenenador no era tan fácil como encontrar el veneno. Una persona que conocía a la pareja había estado administrándoles dosis tóxicas de arsénico en sus comidas y bebidas. Es decir, que el asesino era alguien cercano a los Nobles. Alguien en quien confiaban. Los investigadores asumen la delicada labor de preguntar a los amigos de la pareja sobre quién podría ser el envenenador. Un vecino les da una idea. El vecino de al lado creía que un joven llamado Timothy Scoggin era un posible sospechoso, ya que pasaba mucho tiempo en su casa. Scoggin era nuevo en el pueblo y un miembro muy apreciado de la comunidad de San Angelo. Era conocido por ser pintor de porcelana y por su disposición a ayudar a los ancianos del pueblo en sus mandados y reparaciones. Era empleado de funeraria, pero parecía que le iba bien en otros negocios. Y le encantaba sentirse útil. Entre las personas ancianas que ayudaba estaban Lita y Olgi Nobles. Poco después de convertirse en su amigo, compró su negocio de aires acondicionados. ¿Necesita ayuda? Aunque él estaba detrás de sus pagos de hipoteca, Lita nunca dejó de confiar en su hijo sustituto. Después de la muerte de Olgi, Lita dependía mucho de él. Para Fraser, Scoggin tenía el perfil de un envenenador. Primero tenía un motivo. Les debía a las víctimas $100,000. Segundo, tenía acceso al hogar de los Nobles. Finalmente, tenía la confianza de la pareja. Al sospechar de Timothy Scoggin, hablamos con la señora Nobles en su habitación del hospital. Prácticamente nos corrió. Quería a ese chico. Iba a visitarla al hospital y le cortaba el cabello y las uñas. Pero no pasaría mucho para que Fraser revelara la codicia detrás de la fachada angelical de Scoggin. Descubrió que durante la hospitalización de Lita, hubo varios incidentes sospechosos en su cuenta bancaria. Mientras estaba en cama, se habían firmado varios cheques con un valor de $48,000 a favor de Scoggin. Era sospechoso para alguien que no usaba sus manos. Tenía bandas y aparatos en las manos y no podía firmar aunque quisiera. Así que le mostramos los cheques y le preguntamos si los firmó. Eso bastó para convencerla de que él lo había hecho. Pero la falsificación no probaba un homicidio. Si los detectives querían convertir sus sospechas en una acusación, debían saber más sobre las debilidades de Tim Scoggin. Al investigar su pasado,
Los investigadores se convencieron de que su afición por envenenar no empezó con Lita y Olgie Nobles. Los investigadores descubren que antes de mudarse a San Angelo, Tim Scoggin vivió con 2 hermanas ancianas que murieron repentinamente con pocos días de diferencia. Scoggin se jactaba de que recibiría una pequeña fortuna por la muerte de sus tías. Pero la verdadera historia era muy diferente a la versión que Scoggin difundía en todo el pueblo. No eran sus tías, no eran familiares de Scoggin. Pero lo interesante es que había sido un asistente, un chico que les hacía mandados y a quien ellas mantuvieron por largo tiempo. Al igual que con los Nobles, Scoggin se ganó el cariño de Catherine y Cordelia Norton. Espero que esto la anime un poco. Ambas hermanas murieron solo 5 semanas antes de la muerte de Olgie Nobles. En febrero, Scoggin llevó a Catherine Norton, quien era diabética, al hospital para una consulta después de una cirugía por cáncer. ¿Qué te ocurre? Cuando regresaron a casa, Cordelia se había enfermado de repente. De inmediato, Tim llevó a la hermana mayor al hospital. Scoggin y Catherine regresaron a casa para dormir. Muchas gracias, hijo. Que tengas buenas noches. Scoggin se quedó en caso de que Catherine necesitara algo. En la mañana, cuando Scoggin va a ver a Catherine, la encuentra inconsciente. Así que llama al doctor. Él declara muerta a Catherine. El día siguiente, Cordelia muere en el hospital. Se declaró que ambas muertes fueron naturales. Creo que hay que... 6 meses después de la muerte de las hermanas Norton, los investigadores querían saber si, al igual que los Nobles, fueron envenenadas con arsénico. El problema era que Catherine y Cordelia habían sido cremadas. Los investigadores descubren que Tim Scoggin había usado sus conocimientos para destruir cualquier evidencia que lo incriminara en las muertes de las hermanas Norton. Él usó sus conocimientos y sabía cómo falsificar órdenes de cremación, lo que hizo para ambas señoras, y dijo que ellas le habían dicho que querían ser cremadas justo después de morir. Así que fueron cremadas y enterradas. Los investigadores se enfrentaban a la tarea de detectar veneno en cenizas. Nadie lo había intentado antes. Si los científicos lograban incursionar en esta área desconocida, estarían más cerca de atrapar al asesino. Las cenizas de Cordelia y Catherine Norton son llevadas al Departamento de Salud Pública de Texas, donde el toxicólogo Rod McCutcheon las analiza químicamente. Al principio no creía que esta prueba tendría éxito. En realidad no creía que pudiésemos encontrar veneno en los restos de la cremación. Nunca había oído de alguien que lo intentara. Después de pensar por un minuto en el tipo de veneno que debía encontrar, el arsénico, me di cuenta de que era posible que estuviera aún allí, ya que es un elemento, y realmente los elementos no cambian. A fin de probar la presencia de arsénico, McCutcheon coloca los restos en una solución ácida y luego la calienta. Las impurezas desaparecen. Si había arsénico allí, se quedaría en el líquido. Se añaden químicos para convertir el arsénico en gas. El gas forma burbujas en un líquido que se torna purpúreo si hay arsénico presente. Mientras más arsénico haya, más intenso será el color. Los resultados muestran que los restos de Cordelia tenían cantidades letales de arsénico, pero los resultados de Catherine son negativos. Esos resultados negativos en las cenizas de Catherine en realidad fortalecieron el caso, ya que sirvieron como un punto de comparación. Como ambas habían muerto el mismo día y fueron cremadas en el mismo horno,
La falta de arsénico en una de las muestras probaba que las cenizas no se contaminaron en el proceso de cremación. El análisis de activación neutrónica confirma los hallazgos. Luego, los detectives investigan si Scoggin había comprado arsénico. Visitan una tienda local. Hola, ¿está abierta esta tienda? Allí, el exceso de familiaridad de Scoggin jugaría en su contra. El vendedor declara que Scoggin había comprado una gran cantidad de veneno para ratas poco antes de la muerte de las víctimas. El ingrediente principal de ese veneno es arsénico. Los investigadores deducen que Scoggin mezcló el veneno con productos que sabía que sus víctimas consumirían, como la comida de Olgi y el antiácido de Lita. Como él siempre hacía sus compras, pudo haber hecho la mezcla antes de llevarles los productos. Para probarlo, los investigadores revisan los gabinetes y el refrigerador de los Nobles. La mayoría de la comida había sido desechada, pero aún habían varios antiácidos de Lita. Una sola botella de la medicina resultó positiva por arsénico. Con base en la evidencia, los oficiales se preparan para arrestar a Tim Scoggin. Lo que realmente hizo sólido este caso fue el trabajo hecho en los laboratorios. Gracias a ellos fue que encontramos arsénico en las cenizas y en el cuerpo del señor Nobles. Las personas que hicieron los análisis forenses fueron los que resolvieron este caso por nosotros. Todavía estuviéramos investigando si no hubiese sido por sus hallazgos del veneno. Scoggin fue arrestado por el asesinato de Olgi Nobles y el intento de asesinato de Lita. Fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Y aunque no había pruebas directas de que hubiese matado a Catherine Norton, los investigadores creen que alteró su dosis de insulina. Luego se declara culpable de los asesinatos de las hermanas y recibió 2 sentencias más de 50 años. La terrible verdad es que los envenenadores suelen salirse con la suya, al menos por un tiempo. Pero la vigilancia y persistencia son los antídotos contra los planes tóxicos de estos criminales. El 1 de noviembre de 1982, los paramédicos de St. Peters, Missouri, acuden al hogar de Lloyd y Shirley Allen. Lloyd Allen, de 40 años, sufrió durante meses de una enfermedad desconocida. Esa mañana su esposa dijo que estuvo muy enfermo y perdió la conciencia. El forense creía que había muerto por causas naturales, pero no estaba seguro. En el certificado de defunción, la causa de la muerte permaneció en blanco. Días después, el detective Robert Bordin del departamento del alguacil descubre que se había hecho una serie de llamadas a la estación de noticias local. Según esa persona, Lloyd Allen no había muerto de causas naturales, sino que fue envenenado. Empezamos a investigar en el vecindario de Lloyd Allen y luego descubrimos que las llamadas anónimas provenían de uno o varios vecinos de Lloyd. El detective Bordin hace una investigación de rutina para saber si las llamadas tenían alguna base, mientras las autoridades impiden que el cuerpo fuese enterrado. Buen día, señora. Soy el inspector Bordin de... Los vecinos le dicen a la policía que el tiempo de la enfermedad era sospechoso. La salud y conducta de Lloyd cambiaron drásticamente después de que su nueva esposa y sus hijas se mudaron. Para los investigadores, esas observaciones no parecían de mucha importancia. No era el tipo de información que probara un homicidio. Pero llevan a la policía a investigar más sobre la familia Allen. Amigos y vecinos declaran que los problemas empezaron después del matrimonio de Shirley y Lloyd en otoño de 1981. A todos les agradó que Lloyd, un hombre sociable y generoso, hubiese hallado el amor y la compañía que estaba buscando para toda su vida.
Era su primer matrimonio, pero el cuarto de Shirley. Después de la boda, Lloyd llevó a Shirley Allen y a sus dos hijas, Norma de 15 años y Paula de 12, a su casa. Ahora tenía una familia completa para eliminar su soledad y una verdadera alma gemela. ¿Norma? ¿Norma? ¡Norma! Pero el invierno llevó estrés y desdicha a la familia. Norma huyó de casa varias veces y terminó siendo arrestada. El matrimonio se enfrió. Luego Lloyd empezó a sentirse enfermo. Lloyd fue de doctor a doctor. Ninguno pudo aliviar sus síntomas o decirle qué ocurría. Trató de trabajar en su casa, pero estaba muy débil para completar sus proyectos. Los detectives descubren que Shirley trató de aumentar su energía con un suplemento de hierro, pero no funcionó. Mientras se agravaba su condición, ella lo mantenía alejado de otras personas. Las sospechas surgen alrededor de la nueva esposa de Lloyd. ¿Quieres más? Los vecinos nos contaron que ella lo estaba alejando de ellos. Él ya no salía mucho. No podía responder sus saludos o sus gestos de saludo debido a su mala salud. Ellos creían que Shirley estaba escondiendo a Lloyd. Creo que deberías buscar a otro doctor. Hasta que finalmente ella impide todo contacto. Un vecino había llegado a recoger una carretilla que le prestó Lloyd. Preocupado por su amigo, le imploró que buscara a otro doctor. La conversación se detiene cuando Shirley llega. Ella saca al vecino y firma una queja en su contra. El comportamiento de Shirley era extraño, pero los investigadores no podían basarse en habladurías para resolver un asesinato. Bordin necesitaba un motivo y lo encontró. Shirley era la beneficiaria de un seguro de $25,000. Descubrimos que era la beneficiaria del testamento de Lloyd, que había cambiado hace poco. Es natural que una esposa sea la beneficiaria de su cónyuge. Pero fue el momento lo que hizo surgir sospechas a la policía. La salud de Lloyd empezó a deteriorarse después de firmar los papeles. Era algo para empezar, pero no mucho. No era la base sólida que los detectives necesitaban para continuar. Bordin esperaba hallar algo más al interrogar a la sospechosa, pero solo recibió respuestas de rutina. Solo nos dio unas declaraciones exculpatorias de que la muerte de Allen fue por causas naturales. Él fue tratado por una variedad de médicos y por varias enfermedades que ella describió como depresión. Dijo que había una infinidad de medicamentos en su casa que él estaba tomando como tratamiento. Lo cierto es que la condición de la víctima siguió deteriorándose cada vez más sin razón aparente. Shirley Allen aún era sospechosa. Tenía el motivo y la oportunidad. Pero los investigadores no tenían pistas ni testigos, y tampoco idea de cómo murió Lloyd Allen. Lloyd Allen estaba muerto y los detectives sospechaban que fue envenenado por su esposa, pero no había forma de probarlo. El caso se enfría. Quiero declarar sobre la muerte de Lloyd Allen. Pero una testigo aparece y la policía obtiene un indicio. No quiero hablar por teléfono. 4 días después de la muerte de Lloyd, Norma, la hija de Shirley, llama al departamento del alguacil. Declara que tenía en su posesión el veneno. Sí. Norma respalda su historia con evidencia. Dentro de una bolsa, los detectives encuentran una botella de vino con un líquido verde.
Tenía una etiqueta escrita a mano que decía "no beber". Norma declara que su madre le pidió que escribiera esa advertencia. Norma no estaba segura de lo que había en la botella, pero creía que era anticongelante. Dice a los investigadores que en los últimos 2 meses vio a su madre darle el líquido a Lloyd. Norma también declara que vio cómo su madre mezclaba tratamiento para combustible con azúcar y colorante de alimentos para que pareciera suplemento de hierro. Norma dijo que en el día de la muerte de Lloyd, Shirley le dio una dosis pura de anticongelante y lo obligó a beberla. Creo que hay que llamar a un doctor. Basándose en el testimonio de Norma, los toxicólogos analizan el contenido de la botella. Se coloca una muestra del líquido en el cromatógrafo de gases. Este aparato separa el compuesto en elementos más pequeños que son analizados. Cada químico es mostrado a través de una gráfica. El gráfico resultante es de un anticongelante conocido químicamente como etilenglicol. De acuerdo con el toxicólogo Christopher Long, el sabor dulce del anticongelante lo convierte en un veneno sutil y sigiloso. Puede que la víctima muera sin saber lo que estaba bebiendo. El anticongelante produce una sensación parecida al alcohol, pero no hay nada que lo delate ni le advierta a uno. Es igual a quizás tomar un trago de cerveza o algo así, solo que sin sabor. Simplemente hay un pequeño cambio en cómo uno se siente, pero no es muy evidente. Pero con el tiempo, el anticongelante es mortal. Mientras se metaboliza en el cuerpo, produce toxinas que aumentan el ácido en la sangre. Con cada dosis, el cuerpo y la mente de Lloyd Allen fueron destruidos lentamente. Cuando los químicos en el cuerpo cambian, dejan de funcionar los riñones y no purifican la sangre de los desperdicios, lo que puede ser la razón por la que parecía mareado o hasta un poco atontado. Su mente no funcionaba bien. Como muchos de los órganos de Lloyd estaban fallando, era difícil para cualquier doctor diagnosticar el envenenamiento. En las etapas finales, aún si sabía que la mujer a la que amaba lo había traicionado, estaría muy débil para protegerse y confundido para pedir ayuda. Los científicos determinan que el envenenamiento por anticongelante concordaba con la misteriosa condición de Lloyd. Para probarlo se realiza una autopsia y se analizan los restos. Su hígado, riñones y cerebro tenían cristales formados por el rompimiento de grandes cantidades del etilenglicol. Todo encajaba con un consumo prolongado del líquido. Parece que sí era. El forense declara la muerte de Lloyd como homicidio por envenenamiento de etilenglicol. Los detectives encontraron el veneno. Ahora debían atrapar a la envenenadora. Bueno, Norma era una adolescente problemática que no se llevaba bien con su madre. También existía la posibilidad de que hubiese envenenado a Lloyd para inculpar a su madre. Después de varios interrogatorios, esa teoría es descartada. Norma apreciaba a la víctima y no tenía nada que ver con su muerte. Con la evidencia en mano, la policía arresta a Shirley Allen. Pudieron crear un caso en su contra con facilidad. Una póliza de seguros de $25,000 le dio un motivo para matar a su esposo. La botella de vino le dio el medio. En un juicio de solo 4 días, es hallada culpable de matar a Lloyd Allen. Shirley Allen es sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional por 50 años. Muere en prisión.
Sin la evidencia forense y sin el conocimiento de que su organismo tenía etilenglicol, no hubiésemos tenido un caso de homicidio. No hubiésemos descubierto que fue un homicidio y Shirley Allen se habría salido con la suya. Gracias a la preocupación de los vecinos de Lloyd Allen, un asesinato fue llevado ante la justicia. Pero esa no ha sido la única ocasión en la que un crimen es descubierto gracias a la intuición de los vecinos. En una tarde de verano de 1980, David Davis corre a la casa de su vecino en Hillsdale buscando ayuda. Davis le dice a su vecino que él y Shannon, su esposa, estaban cabalgando cuando el caballo de ella frenó haciéndola caer. Se golpeó la cabeza con una gran roca. Lastimada pero aún consciente, ella le dice que busque ayuda. Cuando llegan, encuentran a Shannon inconsciente. Estaba sangrando. Su piel tenía un moretón. Ambos la llevan al hospital. Pero al llegar no tenía pulso y sus pupilas estaban fijas y dilatadas. Los médicos intentan resucitarla, pero no lo logran. Los doctores determinan que murió al lastimarse la cabeza por la caída. El caso estaba cerrado. Pero no por mucho. 2 meses después, el incidente llamó la atención del detective de Michigan, Dan Brooks. Brooks oyó que el vecino de Davis no quería que se cerrara el caso. La muerte fue declarada como accidente, pero las circunstancias lo hicieron creer que era un caso de homicidio. Las sospechas del vecino surgieron el día después de la muerte, cuando va a la escena. Nota que las ramas de un árbol cercano tenían 2 marcas circulares, lo que indicaba que un caballo había sido atado en ese lugar. Había una pila de estiércol reciente a casi 2 metros, lo que confirmó su teoría. Parecía que los Davis, los únicos jinetes en el área, se habían detenido el tiempo suficiente para atar a sus caballos. Eso no coincidía con la versión de Davis sobre la pérdida del control del caballo y su prisa por encontrar ayuda. Dick Britton, el vecino, también era amigo de la familia. Pero le preocupaba que Davis ocultara algo. Al principio me sentí culpable. Pensé, no puede ser cierto. Pero ya saben, seguí igual por un tiempo. No podía dejar de pensar en que las cosas no encajaban, no tenían sentido. Shannon y David solo tenían 10 meses de casados antes del accidente y contrajeron matrimonio después de un corto noviazgo. Fue amor a primera vista. Después de la boda, Shannon se mudó a la granja de Davis. Él le enseñó a cabalgar. Para Britton y la familia de la víctima, la historia de Davis no concordaba con la forma en la que Shannon cabalgó minutos antes del accidente. Era una jinete muy cuidadosa y el caballo era tranquilo. Los padres de Shannon no sabían mucho sobre su yerno, salvo que su hija se veía más feliz que nunca antes. Después del accidente, los padres de la víctima discuten con Davis. Él quería que su esposa fuese cremada. ¿Cremada? Jamás. Escucha, soy él. Ellos insistieron en un entierro, y así fue. En el hospital, Davis le dijo a la familia de Shannon que ella no tenía un seguro de vida. ¿Quién será el beneficiario? Ustedes tendrán que... Cariño, ¿no crees que es demasiado? Pero descubren que semanas antes de su muerte, los recién casados habían adquirido una póliza. Ahora Davis se preparaba para cobrarla.
Con una doble indemnización por muerte accidental, Davis esperaba ganar más de $300,000. Los familiares creían que eso le daba a Davis 300,000 razones para planear un crimen. Para los investigadores, solo se trataba de una familia dolida que trataba de culpar al esposo de la víctima del accidente. El vecino avivaba las llamas de la contienda. Impulsados por sus sospechas, los familiares de Shannon y Britton piden a las autoridades que reabran el caso. Un mes después de su muerte, el cuerpo de la víctima es exhumado. La autopsia indicaba claramente una lesión grave en el cerebro y heridas consistentes con la caída de un caballo. También se realiza una prueba de drogas, pero el daño era tan severo que el caso fue cerrado por segunda vez, aún antes de terminar la prueba. Britton y los familiares no se quedaron así. El Detroit Free Press publica un artículo sobre sus sospechas con respecto a la muerte de la víctima. El fiscal de distrito se involucra en el caso. Dan Brooks dirige la investigación. Pensé que si el 50% de ese artículo era cierto, entonces había mucha información para investigar que sería muy útil. Algo así lleva a pensar que fue un asesinato y no un accidente. Para Brooks, lo que más incomodaba a Britton era la roca que terminó con la vida de la víctima. Era la única en el lugar. Era una terrible coincidencia que hubiese caído justo allí. Pero a la luz de otras pruebas, este pequeño detalle hizo surgir muchas preguntas. La probabilidad de que alguien cayera de un caballo en ese lugar y golpeara la cabeza en la única roca que allí estaba era tan poca que obviamente generó una gran cantidad de preguntas. Mientras más ahondaba con respecto a la muerte, más aumentaban sus sospechas. Brooks revisa los resultados de la prueba de drogas de la autopsia y sus dudas aumentan aún más. Era hora de buscar respuestas. En el laboratorio se analiza una muestra del cuerpo en un cromatógrafo de gases. Cada sustancia alcanza su punto más alto en un momento específico. Estos puntos son el tiempo de retención de la sustancia. El cromatógrafo muestra un químico inusual que no coincidía con ninguna sustancia en la base de datos. Nadie sabía qué era. Pero antes de investigarlo, el caso fue cerrado de nuevo y el misterio quedó enterrado con la víctima. Convencidos de que Shannon fue asesinada, sus familiares presionan a los investigadores a analizar esa cromatografía más a fondo. Los técnicos lo intentan por semanas, pero no identifican la sustancia. Descartan un error instrumental. Simulan las condiciones de embalsamamiento en tejidos de muestra para saber si la víctima se contaminó después de morir. Sin importar lo que hicieran, no podían aislar el químico. Lo único que sabían es que había algo en el cuerpo de la víctima que no debía estar allí. Y no tenían idea de qué era. 4 meses después de la caída que terminó con la vida de Shannon Davis, las sospechas surgen en torno al supuesto accidente. Basándose en la cuestionable escena del crimen, el dinero del seguro y los misteriosos resultados del laboratorio, Brooks estaba convencido de que la víctima había sido asesinada. Ahora debía probarlo. Al reunir toda la evidencia, era obvio para mí que se trataba de un homicidio. Coloca al esposo de la víctima, David Davis, en su punto de mira. Pero Davis se muda a Florida. Los investigadores no tenían más opción que dejarlo ir. Aunque había evidencia circunstancial en su contra, no había pruebas sólidas de que hubiese mentido sobre el accidente.
Aun si recibíamos una confesión de Davis, teníamos el problema de que la autopsia indicaba que esas lesiones eran producto de una caída de un caballo y de un golpe en la cabeza, y que la causa de la muerte era una lesión cerebral. En ese momento, ese era el reto de los médicos. El caso se balanceaba con el misterioso resultado químico. Descubrir la relación entre esto y la muerte de la víctima era lo único que podían hacer los detectives para desenmascarar lo que pudo ser el crimen perfecto. Sin poder determinar qué sustancia era, Brooks observa los otros detalles del crimen. Lo que no podía comprender era cómo la víctima había tenido tan mala suerte como para golpearse con la única roca en el lugar. Brooks menciona varios escenarios a sus colegas, pero ninguno parecía encajar. Pero luego, un momento de inspiración le dio una idea que podría atar todos los cabos sueltos y explicar la misteriosa sustancia. Si una joven estuviese paralizada de alguna forma en su sistema muscular, si su sistema nervioso estuviese paralizado y no pudiera defenderse, él podría causar la lesión que quisiera. Los investigadores creían que la víctima fue inmovilizada y que su cabeza fue golpeada intencionalmente con la roca. Proceden a buscar un químico que encajara con esa teoría. Una droga paralizante que no dejara casi rastros. También tendría que ser fácil de obtener sin despertar sospechas. ¿Qué podría ser? ¿Y dónde podrían encontrarla? Como Davis vivía en una granja, era posible que tuviese sustancias diseñadas para animales. Los detectives interrogan a uno de los veterinarios contratados por Davis, quien menciona una lista de sedantes y tranquilizantes. Entre ellos, había una droga que parecía encajar con la teoría. El cloruro de succemetonio es un potente relajante muscular. En humanos puede paralizar el sistema respiratorio en segundos. Como se desprende en químicos encontrados en el cuerpo, es considerado como una perfecta arma homicida. Una que no aparece en una cromatografía de gases. Por petición de Brooks, el toxicólogo Tom Carroll del Colegio de Médicos de Ohio hace una prueba. De inmediato fui a la farmacia, conseguí el cloruro, pude colocarlo en un cromatógrafo de gases y obtuve el mismo tiempo de retención que la sustancia desconocida. Bingo, pensé que teníamos realmente algo. Para confirmar los resultados, se recalibra el cromatógrafo y se hace la prueba un total de 5 veces. En cada ocasión, los resultados fueron idénticos. Pero para una confirmación absoluta, las muestras de tejido debían ser analizadas en el espectrómetro de masas, más sensible para comprobar que el químico podía aislarse. Las muestras son enviadas a 2 laboratorios para un análisis más completo. Por desgracia, ninguno de los espectrómetros pudo distinguir el químico en los tejidos de la víctima. Carroll envía el cloruro y el tejido a Estocolmo, Suecia, donde los científicos experimentaban con métodos para analizar químicos similares. Los tejidos de Shannon fueron analizados en otro espectrómetro. Los resultados iniciales fueron negativos. Prueba tras prueba resultó negativa con respecto al químico. Si no podían encontrarlo, Davis habría cometido el crimen perfecto. Carroll no lo permitiría. Los investigadores hacen presión. La precisión que hacía tan sensible al espectrómetro también lo volvía susceptible a la temperatura. Después de varios intentos, un pequeño ajuste produce resultados positivos. Al fin lo encontramos. Lo sentimos como una celebración. No creerían cómo gritamos de alegría. De allí en adelante solo había que hacer otras pruebas para recoger los datos necesarios.
Pudimos identificar la sustancia en los tejidos. Ahora los investigadores debían determinar cómo el químico fue introducido en el cuerpo de la víctima. Más de un año después, el cuerpo fue exhumado nuevamente y se realizó una nueva autopsia para buscar una posible inyección. Se descubren severas lesiones en el lado izquierdo. Estas lesiones indicaban una grave caída. El lado derecho no tenía heridas a excepción de 2 marcas, una en el hombro y otra en la muñeca. Estas heridas eran los sutiles rastros de la aguja del asesino. Habían sido pasados por alto ya que nadie sospechaba que se hubiese usado una aguja. Mientras organizan sus hallazgos, los detectives creían que lo peor había pasado. Científicos en Suecia creían haber encontrado el arma que mató a Shannon Davis. Con gran diligencia, perfeccionan un método para aislar rastros de cloruro de succemetonio del tejido humano. El alegre equipo informó a los detectives que podían arrestar a David Davis. Nos dijeron a Dan Brooks y a mí que lo habían conseguido. Atrápenlo. No podíamos. Ese método no había sido aún evaluado científicamente. El éxito de su prueba se basó en un método experimental para aislar el químico. Antes de que una nueva técnica forense sea aceptada en un tribunal, otros científicos deben evaluarla. El proceso puede tomar años. Pero debido a la gravedad del caso, los hallazgos de Carroll son revisados y publicados en unas semanas. Los científicos pudieron probar que el cloruro de succemetonio tuvo que ver en la muerte de Shannon. La teoría de Brooks era correcta. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, Davis se propuso matar a su esposa al regresar a casa de los Britton. Ató su caballo y atacó a Shannon con una siringa, inyectándola 2 veces con la letal droga. Para que hubiese hecho la segunda inyección, ella debió haber estado paralizada en ese momento, ya que fue justo en la vena. La lesión de aquí fue probablemente el resultado de una lucha mientras él la inyectaba y ella aún podía defenderse. Creo que lo que ocurrió luego fue que cuando cayó al suelo se desmayó. Él la levantó y la lanzó hacia la roca, para parecer que se había caído del caballo. Fue un plan muy ingenioso desde el punto de vista científico. Davis planeó lo que creía era el crimen perfecto. El único problema fue que el arma perfecta dejaría de ser tan perfecta. David Davis fue acusado de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Brooks sospecha que Shannon Davis no ha sido la única persona cuya muerte por cloruro de succemetonio haya sido pasada por alto. Pero gracias a este caso, puede ser una de las últimas. Y haber sido parte de una investigación así donde los médicos básicamente actualizaron la información sobre el cloruro de succemetonio, para mí fue algo excelente, de verdad. Es imposible saber cuántos han sido víctimas de aquellos en quien confiaban. Los envenenadores podrán no haber tocado nunca a sus víctimas, pero con las técnicas forenses más modernas es más difícil escapar sin dejar una huella.